¿Usted quiere saber qué significa la puerta estrecha? Ahí lo va a encontrar. Facebook también. Hoy estudiaremos el verso 15. ¿Sí, hermanos? San Mateo, el capítulo 7, el verso 15. Muy bien. Nos ponemos de pie y leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lea usted. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gloria a Jesús. A su nombre. Gloria a Dios. Tome asiento ahora y preste la debida atención. Escudriñaremos este verso. Sí, hermanos, es importante así comer poco a poco, pero bien comido, bien nutrido, bien masticado, y así entonces tu alma lo va a poder digerir bien y estarás fuerte. La palabra guardaos, nos dice aquí, guardaos de los falsos profetas, pero hay que interpretar la palabra guardaos. La palabra guardaos, en su sentido genérico, por decir, está implicando de guardar, o sea, de que te guardes, ¿verdad? O de guardar algo, de ocultar algo, de poner algo sobre una cosa en la cual pues nadie lo pueda ver. Pero en la sabiduría divina, hermanos, la palabra guardaos está implicando como que si te dijera cuídate. ¿Correcto? Por eso es que existe mucha discrepancia y la doctrina lo tergiversan y lo enseñan mal porque no interpretan las palabras del Señor. Y de hecho, pues hay que conocer al Señor. Entonces, conforme al Evangelio de Jesucristo, ¿qué significa la palabra guardaos? Significa cuidarse. También de esto cuidarse también significa un poco de retraerse, un poco de abstenerse, un poco de, lógico, limitarse o detenerse. Como que también la palabra guardaos podría implicar mejor salir, huir. ¿Por qué? La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Proverbios nos dice que el avisado ve el mal y huye, ¿correcto? Esta actitud de que le avisan, fíjate que allá hay una balacera y unos asaltantes, le avisaron. ¿Qué hace? Tiene que huir, ¿sí o no? Al huir es como que si se estuviese guardando. ¿Qué está guardando? Su vida. Está guardando su integridad física. Ahora, en este caso, aquí nos enseña diciéndonos guardaos, o sea, interpretando, cuídate, protégete, sea atento, mira bien, no estés distraído. ¿De quién? ¿De quién? De los falsos profetas. ¿Se da cuenta? O sea, ¿quién está hablando aquí? El que está hablando aquí es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la sana doctrina, Él nos está diciendo, cuídate de los falsos profetas. Pero, ¿de qué yo me voy a cuidar de este falso profeta? ¿De qué? De que no le reciba una gaseosa. ¿Será eso? De que si me da un carro que no lo reciba, que si me da un colchón que no lo reciba. A ver, y si me obsequia una casa que no lo reciba, que me cuide.
Ojo, mire bien, porque Jesús nuestro Señor a los discípulos les dijo: guardaos de la levadura de los escribas y de los fariseos. Mire, otra vez la palabra guardaos, ¿sí o no? Entonces, les estaba queriendo decir a sus discípulos: cuídense. Cuídense. ¿De qué? Bueno, de la levadura de los escribas y fariseos. Como ellos todavía no recibían el Santo Espíritu y no tenían la sabiduría y la inteligencia, pensaron carnalmente que se refería a los panes que habían comido antes. Por eso hay algunos que todavía tienen pensamientos carnales y como no crecen espiritualmente no van a un pensamiento espiritual, ¿sí o no? Más se van al pensamiento Gonzalo, terrorista, ¿sí o no? Se van al pensamiento de Alan García, ¿sí o no? Que traiciona a la patria. Se van al pensamiento de quién? De Toledo, ¿sí o no? De PPK. Fíjense, hermanos, y no se centran en la identidad de un pensamiento patriótico. Tú sabes que Jesús amaba a Jerusalén, a Israel, ¿sí o no? Como ser humano, su nación, su patria. De igual manera nosotros tenemos que amar nuestra nación, nuestra patria, no robarlo, no estafarlo. ¿Dónde está la identidad? Como aquí en Chimbote. No hay identidad de nuestro lugar, de nuestra tierra. Entonces, ¿de qué tenemos que guardarnos? Tenemos que guardarnos, hermanos, y tener cuidado de qué? De esos políticos corruptos y pervertidos. Tenemos que cuidarnos de aquellos pastores que solamente enseñan bla, 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 gritonerías, y lo único que les interesa es dinero. Tenemos que cuidarnos de aquellas enseñanzas de hombres. Tenemos que cuidarnos de aquellas doctrinas y reglamentos de hombres, de organizaciones. Tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos, estar atentos. De lo que te están enseñando es pura teología. ¿Sí o no? ¿Ves? Teología, o sea, estudio a Dios. Pero son más no sé qué. ¿Cómo es que ellos van a estudiar a Dios? ¿Qué se cree que bueno, está bien que existan los paleontólogos, los ¿cómo se llama? Que estudian los huesos. Pero ¿cómo vas a estudiar a Dios? No puede. Ahí nada más de darse cuenta es doctrina de error. Bueno, para los humanos, los demás que desconocen de Dios, bueno, su teología sí es respetable. Pero aquel que ya entró al camino de Jesucristo, no, esa es doctrina de error, indefectiblemente, porque tú no puedes estudiar a Dios. Pero la Escritura nos dice que Dios se revelará a los que le buscan, a los que le claman. Para eso envió a su Hijo Jesús. ¿Ya su nombre? Entonces, guardaos, hermanos, no solamente como cristianos, sino como ciudadanos. Tenemos que cuidarnos. ¿De qué? De que ya sabemos que son habladores y habladores, que sí, que vamos a hacer esto, que Chimbote, que por la bahía, que sí, que la agricultura y que Chinecas, puro bla, bla, bla. Cuídense de estos. ¿O no entra en el Evangelio eso? ¿Usted qué dice? ¿Entrará o no entrará? Sí entra. ¿Sabes por qué? Porque eres ciudadano. Y mientras que estés aquí en la faz de la tierra, también tienes que velar por los demás. Jesús lo dijo. Él ha venido para Israel. Yo he venido para mi pueblo, para el pueblo de Israel, que estaba perdido. Porque Israel no solamente estaba perdido doctrinalmente, también estaba perdido política, económicamente, socialmente, hasta terrenal, porque había sido invadido. ¿Sí o no? Sí. ¿Ves? Entonces, no, que los evangélicos, no. Sí, entra.
Entonces nosotros, está bien, nos estamos preparando para la venida del Señor, para que el Señor nos lleve en la salvación de nuestra alma. Sí, pero mientras estás en la faz de la tierra, haz obras de justicia. Por cuanto que de repente algunos lo necesitan. Aunque todo esto se va a acabar, está bien, pero mientras que estés, no digas, ¿para qué hacer esto si se va a acabar? No, pues. Mientras que puedas hacer algo, hazlo. En este caso, los falsos profetas. Fíjate, ¿cuáles son los falsos profetas? ¿O quiénes son los falsos profetas? En primer lugar, habla de profetas. Pero los profetas ya llegaron hacia su límite. ¿Por qué? Porque el último de los profetas, ¿quién fue? Si recordamos, hasta Juan el Bautista, el último. Pero hay uno superior a Juan el Bautista, Jesucristo. ¿Amén? Esa es la doctrina. Por lo tanto, ¿de dónde más profetas? ¿Qué vais a profetizar? Si lo último que quizás quedó para revelar se lo dio se lo dio Jesús, nuestro Señor, a Juan el apóstol, conocido como el siervo amado. ¿En dónde? Se le conoce como el Apocalipsis, pero ¿en dónde lo reveló? En la isla de Patmos, porque ahí fue encarcelado. ¿Amén? Ya su nombre, hermano. Así que, ¿qué más revelar? ¿Qué profeta? ¿Dónde está esa altanería, esa creidez que algunos dicen? Hermano Juancito, ¿cómo está, hermano? Y hermano, ya usted quién le... ¿Cómo dice? ¿Quién le...? No, ¿quién le...? Ay, ¿de quién tiene cobertura? Yo le digo, del Señor Jesucristo, ¿usted me conoce? Ay, hermanito, no, nosotros estamos coberturados por el profeta tal, el profeta, el siervo. ¿Quién le digo? Eso ya pasó, varona, eso ya no hay. Ahora, y si se habla de apóstol, ¿quién reemplazó a Judas? Ojo, conozca la doctrina. Por eso es bueno que usted lea. No, si hablamos de profeta, sí, pero hablamos de apóstol también, porque los siervos del Señor sí se reunieron entre ellos, ¿correcto? Entre ellos y echaron suerte, la monedita, a ver a quién cae. Eso le dijeron entre ellos. Pero ¿quién llama para apóstol? El Señor Jesucristo. Uno se perdió. Entonces, quien Dios llamó y trabajó, siervo Pablo. Amén, hermano. Amén. Porque lo he escogido yo, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Y ahí están, casi en paralelo. Son tiempos, hermanos, nada que de apóstoles, nada que de profetas. No, es una mentira, es doctrina de error. ¿Ah? Y si por ahí, de repente, uno que recién tiene 20, 30 años, y ya se levanta una profetisa, y le dice, he aquí, siervo Antonio, hoy te levanto como apóstol. Y a ti, Carla, te pongo como profeta. Ah, profeta. Oh, qué bien, profeta. ¿Cuál profeta? No estás registrado en los libros de los siervos como profeta tú. Aquí en la tierra sí haces lo que quieres. Como apóstol, peor. ¿Ah? Y se adueñan de cantidades de iglesias. Allá aquellos, pues, allá ustedes que no leen la Biblia. Por eso Jesús dice, guardaos de los falsos profetas. Y fíjate que son tan sinvergüenzas que dicen, hermanita, ahorita en este mismo instante yo como profeta te estoy profetizando. ¿Tú vas a esperar un carro, sí o no? Ni modo, ¿quién no quiere carro?
No vas a tener un carro, vas a tener un... ¿Cómo se llama eso de negros? No, eso sí. ¿Una limusina? Vas a tener, Dios te va a bendecir con una limusina. Ya, lo que... Hermanito, tú estás buscando mujer, ¿no? Todos vas a tener, hermano, no te preocupes. Hermanita, tú estás buscando marido. Hermanita, primeramente da tu casa para Dios y Dios te va a dar tu marido. Solamente pon a mi nombre, siervo, profeta. ¿Qué tal? ¿Sí o no? Eso hacen. Esos son los profetas pues, de estos tiempos. Y todavía te dicen, hermanos, todo aquel que venga a esta congregación, por cuanto que aquí yo soy el profeta de Dios, todos van a ser salvos. Y los inteligentes que dicen, amén. ¿Sí o no? Así que todos van a ser salvos. Sí, pues. Oye, ¿el profeta salva ahora? No, pues. Por eso dice, guardaos de los falsos profetas. Si en tu congregación hay un profeta, como persona ser social, respétalo, salúdalo. Pero de lo que salga de su boca, no le creas. Porque el respaldo divino no lo va a tener. Que podría tener respaldo del enemigo de Dios, a eso quizás. Pero hermano, a mí el profeta me profetizó y me dijo que yo iba a ganar $30,000, hermano. Y no solamente he sacado 30, $60,000, hermano. Uy, por eso yo ahora tengo esto, tengo el otro comprado aquí. Y oiga, ¿quién se la dio? ¿Se la dio Jesucristo? No. Medio raro, ¿no? O se lo dio el enemigo. Porque Jesucristo ha venido para salvar las almas, no para llenarlos de billetes. Amén. Jesucristo pagó con su vida en la cruz del Calvario para perdonar, o sea, por el sacrificio, para perdonar el pecado. No para sacarte, como se dice, pues, de la crisis económica y te dé montones de dinero. Qué contraste, ¿verdad? ¿Quién se lo dio? En ese canal que transmiten, ¿cómo se llama? El enlace. Sí, que los enlaza, bueno, dinero, y haz tu pacto, y trae tu dinero, y que otro, y traen al profeta tal, y traen al apóstol tal, y traen toda la palabra de Dios, se la insertan, se la meten por el embudo, la parte ancha, y le sale por el delgadito, todo económico. Oiga, ¿y dónde está la salvación? El día que tú te mueras, todo tu dinero no lo vas a llevar, ni el zapato te lo vas a llevar, por último ni tu media. Entonces, acá nos dice, y cuando piensas que tú estás llegando arribita, Señor, aquí, y yo he sido discípulo de tu siervo el apóstol, he sido discípulo de tu siervo, Señor, del profeta. Señor, en la congregación donde yo estuve había 4 profetas, Señor. ¿Qué le dirían los ángeles en la puerta? No lo quisieran ir. ¿Y a mí qué me importa? Esos no son profetas arrojados. ¿Por qué? Porque no, pues va contra la doctrina. Y justamente esta es una profecía, hermanos, que está ya para estos tiempos de apostasía. Porque los profetas van a aumentar más. Oiga, yo ya tengo más de 30, ya para 40, casi los 50 años en el Evangelio, por decir, hermano, y hasta ahorita ningún ángel ha venido y me ha dicho, oye, Juanillo, tú ya eres profeta. Y así hubiese venido, no lo hubiese creído, porque conozco la palabra de Dios, disculpa, estás equivocado. Ya no hay más profetas que voy a profetizar. Me pondré a profetizar, a ver usted que está peladito, te va a crecer más pelo. Eso. ¿A profetizar de qué, hermanitas? ¿Se está muriendo tu gallina? Allá, va a vivir. ¿Eso voy a profetizar? No, pues. O como aquellos que se van a profetizar que viene un tifón, que viene un huracán y que este y que el otro. Ya, profe. Por favor. Todo lo que está emanado en los profetas que hablaron fueron para remisión.
salvación. Aleluya. Incluido lo que profetizó también nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor amaba tanto a su pueblo que esa expresión tan bonita cuando lo dice, cuántas veces Él ha querido juntar a su pueblo, ¿verdad? Como la gallinita, sus polluelos. Qué bonito. ¿Usted ha observado a la gallinita, hermano? Con sus polluelos ahí. La verdad que yo antes era seco, no entendía eso, pero la palabra del Señor me dio vida. Qué bonito se ve eso, hermano. Es como un padre o una madre que quiere juntar a sus hijos, sus hijas bonito, que conversen, que dialoguen bonito, alegremente, se entiendan, se comprendan. Pero viene la angustia porque pelea uno, discute el otro quiere ganar, el otro no quiere dejar perder, el otro quiere levantar el puño, el otro quiere sacar su matraca. Total, ¿qué es eso? Y todavía no se muere la mamá, ya se están peleando por el terreno. ¿Ah? ¿Sí o no? Todavía no se muere el papá, ya se quieren estar discutiendo por el triciclo viejo. No, pues, ¿qué es eso? Estamos perdiendo el amor entre nosotros mismos. Pero lo cierto está, guardaos de los falsos profetas. Entonces, ¿de qué tenemos que cuidarnos de estos falsos profetas? ¿De qué? Lo que profetizan. Exactamente, tenemos que cuidarnos de lo que sale de su boca. Cuídese de lo que sale de su boca, de eso. No lo creas, no lo aceptes, porque te enlaza. Tú no sabes qué espíritu maligno está en su boca, está en su lengua, está en sus labios, o tú no sabes qué demonio está atrás de él y que le hace profetizar. Y como tú le crees, enlazas y te enlaza. Esa es la contradicción que ocurrió en Balaam. Porque Balaam vinieron los de Moab para que Balaam vaya y profetice contra Israel. Correcto, porque Israel ya había salido de Egipto y se venía ahí. Y Balaam, pues, era profeta de Jehová. Y los de Moab, pues, los reyes de Moab, vinieron para que él maldiga, porque sabían que quien él maldecía, pues, le arruinaba la vida. Pero como Balaam, ambicioso al dinero y a la ropa y vanidoso, bueno, como Cash Looney y cuantos más que hay por ahí, ¿me entiendes? Bueno, lo cierto está que Jehová Dios le dijo, anda, pero yo pondré mis palabras en su boca. Por eso que cuando levantó un primer altar, en vez de maldecir, su profecía era de bendición. ¿Por qué? ¿Quién hablaba ahí? Era Dios quien hablaba por su boca, no era él. Ojo, sea sabio, no era Balaam el que hablaba, era Jehová Dios, porque le ponían las palabras en su boca y bendecía a Israel. En este caso, a la inversa, está el profeta o está el apóstol ahí. Entonces, en este caso, ¿quién es el que habla? ¿Dios? No. Sea prudente. Dios no. El que te está profetizando, que tome el nombre de Dios, no hay ningún problema. Pero allá tú, si lo crees. Entonces, cuídate de lo que dicen. En los Estados Unidos hay escuelas de profetas. Sí, hay mujeres por allá que son profetas. Porque a veces cuando yo voy a veces a las reuniones de pastores, y a veces un hermano por ahí, ¿cuál es el hermano Juancito? No, sí, digo, que a mí me dicen Juancito. Bueno, no, yo soy Juanino. Dice, hermano, yo soy apóstol. ¿Así? Apóstol. Ah, yo soy Juanino. Y así de simple. Hermano me dice que no te alegras. Y dice, ¿por qué no voy a alegrar? Ya no es tiempo de apóstol. No, hermano. Bueno, y empieza la supuesta discrepancia, pero ya, hermano, ya, ahí no. Vuelta otra hermanita por ahí, dice, hermanito, no, yo soy profeta. Otro por ahí que dice, a ver, hermana, ¿qué nos va a profetizar?
A ver, hermanos, yo voy a profetizar, hermano, que para este año se va a llenar la asociación aquí de pastores. Mentira, más bien bajó, de 20 bajó a 5 gatos. ¿Y dónde está la profeta? Por eso, hermanos, ¿por qué la apostasía está abundando más? Porque la gente no lee la Biblia. ¿Quiere escuchar la sana doctrina? Lea la Biblia. Ahora, si usted quiere prosperar, doble sus rodillas y prospere primeramente en su Dios, y Dios te va a bendecir. No necesitas de un profeta. Ordena tu vida si quieres prosperar. Ordena tu vida. De ser malo, sé bueno. Paga un salario justo, da un salario honesto. Compra las cosas honestamente. No retengas el salario de tus trabajadores. No abuses de tus trabajadores. No le robes su salario. Dale lo que le corresponde como trabajador y vas a ver que Dios te va a bendecir y tu empresa va a prosperar. Aleluya, hermano. Si haces eso, Dios te va a bendecir. Y no necesitas ir y darle pues todo tu dinero que al final te vas a arruinar. Oye, hermano, qué vergüenza, porque en Lima sucedió un caso que estaba en este caso el pastor, pues profetizaba, esto y que el otro. Y había un contador que daba supuestamente su diezmo. Pero este contador era bien, yo no diría bandido, porque anotaba. El contador anotaba cuánto daba. 2,000, 3,000. Y pasó el tiempo total que se quedó en la ruina. Y al quedarse en la ruina, viene y lo demanda. Eso hace una demanda judicial. Lo ha demandado para que esta iglesia devuelva los 20 y tantos mil que lo había dado. Ojo. Acá dice falsos profetas. Pero no se diría que tanto lo profetizó, qué cosa le habría hecho. Pero ¿cómo tú puedes profetizar a alguien si no has recibido ninguna manifestación divina para que tú le digas? Porque a muchos se ponen como de profetas y dicen, a veces viene la persona y dice, hermano, fíjate, yo tengo mi empresa, y en mi empresa, hermano, no está yendo bien el negocio. Este inteligente le dice, hermano, yo te profetizo que si tú traes aquí el 20%, el 30%, hermano, dalo, y Dios te va a bendecir, Dios te lo va a multiplicar. Y el otro, por interés del dinero, de ganar más, dice, ya. No se da cuenta que a los finales le salen denunciando. Ahora tiene que devolver el dinero, pues. Porque el otro lo ha ido registrando. Y así suele suceder en muchos hermanos. Por lo tanto, en este caso diríamos, si aquí nos habla de falsos profetas, ¿habrá verdaderos profetas? Ahora no, porque el tiempo de los profetas ya pasó. Ahora hay don de profecía. Así que, gloria a Jesús, hermano, no hay. No hay. Si hay falsos profetas, sí, pero no verdaderos profetas. No. Como dice, never in the life. ¿Sí entienden eso? ¿Entienden, Rosetta? Estoy hablando en speak English. Nunca, jamás. No hay profetas. No se engañen. Porque el mejor profeta y hasta el último, que fue Juan el Bautista, y de uno, como se dice, de gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que, no esperes tú que te profeticen, ya está escrito. Y si tú quieres alterar el designio malo de tu vida que llevas, en primer lugar, enmienda tus errores. En segundo lugar, perdona a quien debes perdonar. En tercer lugar, pide perdón a quien hiciste mal. Y en cuarto lugar, vive honestamente. Y Dios
te va a bendecir. No necesitas de profetas. Así que, ¿de qué tenemos que cuidarnos del profeta? De lo que habla, de lo que sale de tu boca. ¿Ves? Así que una hermana me comentaba diciéndome que había encontrado un varón y que el varón le decía, oh, por la forma como que te vistes, eres una gran sierva. Y por la manera como hablas, eres una tremenda sierva. Dios tiene palabras para ti. Dios te va a hablar. Dios quiere usarte. Ven, estando en plena la ciudad ahí, que los carros van y vienen, quiere poner la mano para que supuestamente le hable. He aquí tu Dios te habla y te dice que este y que el otro. Oiga, si usted ha leído las Escrituras, los profetas de Jehová no eran así como este profeta ambulante. Pero como mucha gente a veces no está preparada, cae en esos juegos. Y por ende va de error tras error. No permitas que el profeta te ponga la mano. Porque tú no sabes qué mano peluda va ahí. ¿Ah? ¿Sí o no? Porque hay muchos profetas, caras. Estos le ganan ya no al pavo, sino al pavo real. Bien, hermano. Así que ya identificamos. Dice, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Muy bien. ¿Cuál es la vestidura? Claro, la vestidura es que se han puesto una vestidura de cristiano, que soy cristiano. Y lo peor, su tarjeta de presentación es que dicen, Dios me habla. O si no dicen, hermanos, estuve durmiendo y yo decía, Señor, que voy a hablar a tu pueblo. Y de pronto, hermano, sentí un escalofrío. Y Dios me habló y diciendo, habla a tu pueblo, porque tu pueblo lo voy a prosperar. El que ganaba 4,000, ahora va a ganar 20,000. Así que a ver si los profesores van a ese profeta. ¿Verdad? Porque quieren ganar más, pues. ¿O no? Claro, quieren ganar más. Porque el día del cumpleaños del profesor, ¿a quién le piden plata? ¿Por qué no lo piden al gobierno? ¿Sí o no? ¿Por qué no sacan dinero de su bolsillo? Es mi cumpleaños. Porque el cumpleañero es el que invita, ¿sí o no? Pero no, le sacan el dinero ¿a quién? A los alumnos. ¿Ya ves? Hoy los profesores piden plata. Su cumpleaños del director, ¿a quién le piden plata? Los padres de familia, los alumnos. ¿Ves? Guárdense, cuídense. ¿Qué justicia es esa? ¿Sí o no? Aniversario del colegio. ¿A quién le piden plata? A los alumnos. Y si no da plata, no quiere participar, muy bien, entonces le baja la nota, ¿sí o no? O si no, le pone 0. ¿Ves? Profesores, ¿cuándo van a ser honestos? Deja que Cristo entre en tu vida. ¿Ah? Porque si no, el profesor dice, ¿tienen el libro que le dan? ¿Sí o no? Pero ellos hacen su separatita. Es que con esto lo va a entender mejor lo que está en el libro. Muy bien. ¿Cuánto cuesta? 2 soles. Así que por alumno, 2 soles. Y va de un salón a otro salón, 2 soles. ¿No es eso negocio? ¿Quién lo paga? El alumno. Y los padres de familia que andan todos locos y no saben qué hacer. Plata para aquí, plata para allá. Muy bien, vamos a adornar el salón. ¿A quién le sacan plata? ¿Por qué no le sacan plata a los profesores pues a
¿cómo se llama? Al presidente o al SUTE, pues. ¿Sí o no? A los dirigentes, ¿por qué no le dicen, ¿sabe qué? Vamos a borrar el salón, así que, porque ya hay dinero. Ellos también manejan dinero. ¿Cómo se llama esa empresa también que les da dinero a ellos? Es como un aspecto de banco que tienen ellos. Se me ha ido. Pero ¿por qué no le piden plata ahí? Todo le piden a los alumnos, hermanos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y el gobierno qué dice? Según, ahí está, sí, pues, dice que la educación es gratuita. Entonces, ¿son falsos maestros o buenos maestros? Porque a las finales, si el alumno ya aprendió, y si no aprendió, ¿qué le importa? Entonces, hermanos, vienen vestidos de ovejas. Tienen lógicamente el rótulo, el título de profesor, pero explotan a los padres de familia y marginan a los alumnos. ¿Ves? No ha pagado, no lo dejan entrar. ¿O sí? No. No pagó el mes, no entra. Alumnos afuera. Pero hermano Juan, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? Sí tiene mucho que ver, porque no tienes a Cristo en tu corazón. Porque dice de Dios. ¿Ah? Ahora pues que estás haciendo la huelga, tienes que te aumenten. ¿Y usted qué cree? ¿Que aumentándolos van a enseñar mejor? ¿Serán más conscientes? Falso. ¿Usted qué dice? ¿No ha visto a los jueces? ¿Les aumentaron de sueldo o no? Sí. ¿Qué? ¿Y acaso ha mejorado la justicia? No, se ha empeorado. ¿Falso o no es falso? Entonces, no solamente los paganos dicen esos falsos profetas, esos evangélicos, falsos, cucufatos. No, tú también eres un cucufato, tú también eres un falso. ¿Por qué? ¿No ve usted en los hospitales? ¿Sí o no? Le cortan la pierna, sana y dejan a la enferma. ¿Dónde dan a luz? En el baño, en el pasillo, en un avión. O sea que hoy los carros policiales se han convertido pues en ¿cómo se llama? En sala de partos. Fíjate. Pero veo cuando salen a hacer huelgas, no son falsos, no son cucufatos, no son mentirosos. Entonces, ¿de qué te sirve que juzgues a los cristianos que son falsos, mentirosos? No, tú eres peor que ellos. Porque no tienes sentimiento y no tienes corazón por aquellas almas, por aquellas vidas. ¿Y qué piensas? Que haciendo huelga ganas más sueldo, más necesitado te vas a ver. Porque te vendrá el dinero y se te va como el agua. Porque tu vida no es honesta delante de Dios. ¿Y a su nombre? Gloria a Jesús. Aleluya. Por eso dice, vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cuántos congresistas hay que son así? ¿Sí o no? Recontralobos tienen unos dientazos, ¿sí o no? Porque le roban al pueblo. Ya no hay más y le siguen robando. ¿Ves? Dicen que luchan contra, ¿cómo se dice? Contra el, ¿cómo se llama? Bueno, contra el transfugismo y que luchan contra la, ¿cómo se llama esa de Odebrecht? Contra la corrupción y cuánta cosa. Mentira. Pura mentira, falso. Están vestidos con la camiseta de peruanos, pero son lobos rapaces, hermano. Y la verdad que da vergüenza. ¿Cuándo saldremos como peruanos de ese anciano o mendigo sentado en un banco de oro? ¿Cuándo será? Lo que pasa es que
no tienen a Cristo en su corazón. No hay cambio, no hay identidad, no leen las Escrituras. Y no escapamos nosotros de ello, porque seguimos luchando por la fe, seguimos batallando por nuestra fe contra estos falsos profetas, contra estos falsos apóstoles, en donde más malversan y dan mal testimonio ante el mundo del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que ya la gente común y corriente no quiere saber nada de Cristo ni de Dios, por causa de estos. Pero Dios les dará su pago. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Mas nosotros, y cuanto más, sean valientes, mantengan su fe, sea firme, sea honesto, sea sincero. ¿Ah? No digas que porque en esa iglesia hay 80, 90, 3,000 almas, ¡oh, Dios está aquí! No, su palabra dice que donde haya 2 o 3. Y cuando vas a una iglesia y te encuentras unos cuantitos, 5 gatitos, dices, no, Dios que va a estar aquí. Oye, estás equivocado. Ni lo uno ni lo otro. Quebranta tu corazón y arrepintámonos de nuestros males. Y a su nombre. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.